¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Plató del Negocio Exterior de España, este espacio donde abordamos todos los elementos involucrados con la internacionalización de la empresa española y donde hacemos una radiografía de cómo se encuentran los sectores, cuáles son las oportunidades de negocio que tienen en otros mercados y sobre todo qué hay que tener en cuenta para mejorar cada vez más la competitividad de las empresas españolas a escala global. Y justamente vamos a hablar de un sector que ha cobrado y ha ido cobrando cada vez una mayor importancia internacional y los datos del ISEX lo respaldan. Vamos a hablar de la industria de automoción en España, y es que España es el segundo mayor fabricante de automóviles de toda Europa, es además el noveno a nivel mundial, el primer fabricante europeo de vehículos industriales y el cuarto productor de componentes a nivel europeo. Las primeras marcas de automoción están establecidas en España, hay un total de 17 plantas de fabricación instaladas en todo el territorio y además hay más de 1000 empresas fabricantes de componentes y equipos que integran la cadena de suministros de la industria. Para que os hagáis una idea, el 83% de los vehículos fabricados en España se exportan a más de 100 países. Y justamente para poner sobre la mesa todos los aspectos que involucran la internacionalización de las empresas del sector, nos acompaña José Portilla, bienvenido, que es el director general de Cernauto, Asociación Española de Proveedores de Automoción. También está con nosotros Federico Ramírez, director financiero de AJUSA. Nos acompaña asimismo Pedro Pablo Andreu, director general de FERSA, y Fátima Rodríguez San Martín, que es directora de Negocio Internacional del Banco Sabadell, una entidad por todos conocida y reconocida por ese apoyo y ese impulso que da a las empresas en su proceso de salida al exterior. Bien, vamos a comenzar a entender cómo funciona y cuál es la realidad del sector de la automoción, cuál es la importancia del sector para España. Bueno, diría en primer lugar que es un sector claramente estratégico, ¿no? Y además así lo reconoce la Administración. En términos de generación de empleo, ¿no? Estamos hablando de casi de 2,5 millones casi de empleos. En el caso de la industria de componentes que representa Cernauto son 224.000 empleos directos y 364.000 entre empleos directos e indirectos. Es un empleo de calidad, es un empleo, el 85% del empleo del sector de componentes son contratos indefinidos y con una remuneración media un 14 o un 15% debido a la mayor cualificación, ¿no? Simplemente el año pasado se generaron 12.500 nuevos puestos directos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la generación de empleo, pues realmente estratégico. En el conjunto, la automoción española, contando los fabricantes de vehículos con sus 17 plantas instaladas en España y las 1000 y pico empresas del sector de componentes, representa el 10% del PIB, ¿no? Hay pocos sectores que tengan esta representatividad, ¿no? Por lo tanto, un sector con muchísimo peso y también marcado por la diferenciación tecnológica y las grandes inversiones que se hacen en el área de innovación, ¿no? Bueno, un sector de peso en la economía nacional y que además tiene una importante proyección internacional. Bueno, esto es una de las principales características que definen el sector. Hay muchas piezas que no viajan bien, indudablemente aquellas de mayor tamaño, y los fabricantes de vehículos desean que los proveedores se encuentren ahí justo donde ellos están establecidos, ¿no? En el caso de los componentes de automoción españoles, estamos presentes en más de 5 continentes, exportamos a más de 170 países y el 20% de la facturación se exporta, ¿eh? Estamos hablando de 20.000 millones de euros que se facturaron el año pasado en los mercados exteriores, y es una vía que tenemos que seguir explorando indudablemente. Bueno, un sector donde las empresas tienen un carácter exportador, evidentemente, pero para conocer de primera mano cómo son las empresas, vamos a hablar pues, con los representantes de AJUSA y de FERSA. En ese sentido, quisiera saber cuál es vuestra actividad y cuál es también esa actividad internacional que tenéis. Bueno, AJUSA es una sociedad que se constituye en 1972, es una empresa familiar, pertenece a un grupo que se llama Corporación HMS, que es familiar. Estamos ahora en el paso de primera a segunda generación y bueno, pues se dedica a fabricar piezas y partes de motores de automoción, más orientado al mundo del aftermarket que al de primer equipo, aunque también trabajamos con el primer equipo.
Y desde el comienzo de Ajusa, en los años 70, pues la vocación era una vocación exportadora. O sea, estaba claro que el éxito de la empresa, para el éxito de la empresa era necesario tener un horizonte mundial y fijarnos como mercado todo el mundo. De hecho, hoy en día estamos presentes en los 5 continentes, en unos 80 países. Entre el 80 y el 85%, dependiendo del año, de la facturación es fuera de España, y además en algunos países que por su importancia o por el potencial de crecimiento que tienen, pues decidimos abrir filiales propias en esos países. O sea, desde España acometemos casi todos los mercados, pero hay 5 mercados en concreto que tenemos filial propia, que empezamos en Estados Unidos en los años 90, a finales de 90, a principios del año 2000, abrimos casi simultáneamente en Brasil, en México y en Rusia, y hace unos pocos años en el Reino Unido. En el futuro no descartamos abrir filiales nuevas y estar allí más cerca de nuestros clientes. Entonces, desde el punto de vista, la exportación lo ha sido todo para la empresa Ajusa. Bueno, un largo camino internacional que también se ha recorrido en Fersa, una empresa que tiene ya más de medio siglo de actividad, y que entiendo que también ha visto en el camino internacional una ventana necesaria de actividad, ¿no? Sí, correcto. Nosotros en Fersa diseñamos, fabricamos y comercializamos rodamientos de altas prestaciones para el mercado de automoción, y nosotros, voy a perder un minuto en explicar el cambio de modelo. Nosotros hace 10 años teníamos una planta en Zaragoza, trabajaban 50 personas, éramos fundamentalmente aftermarket y había una persona en la oficina técnica, básicamente. Facturábamos en torno a 12 millones de euros. Nosotros este año vamos a acabar facturando en torno a 82 millones de euros, somos más de 500 personas, va a haber más de 100 ingenieros y tenemos plantas productivas en España, en Austria y en China, y almacenes propios en Brasil y Estados Unidos, y un centro de calidad de proveedores en la India. Ese cambio de modelo básicamente ha tenido 3 pilares fundamentales. El primero ha sido la apuesta por la tecnología, por la innovación, tecnología en proceso y tecnología en producto. Vamos a muerte con la tecnología. El segundo ha sido la creación de una cultura ágil, dinámica, sin jerarquías, que permita que la gente experimente, crecer, descentralizar mucho la toma de decisiones. Y la tercera pata, que es sobre la que estamos hablando, es fundamentalmente la internacionalización. Ha sido ver el mundo como un tablero global. Nosotros hoy en día exportamos en torno al 97% de la facturación, y más del 60% es fuera de la Unión Europea. Y tenemos ventas directas en más de 95 países. Así que la internacionalización ha sido una de las 3 patas fundamentales para conseguir ese cambio de modelo. Bueno, y mencionas uno de los aspectos que también es necesario analizar cuando hablamos de este sector, José, que es la innovación. Las empresas del sector apuestan muchísimo, es necesario que lo hagan, ¿no? No queda otra. Realmente ha habido una transición desde los inicios de la instalación de los componentes en España, hace ya 6 décadas, en pasar de ser simplemente lo que antes se llamaba la industria auxiliar, ¿no? Meros proveedores de componentes a ser proveedores de soluciones tecnológicas, ¿no? Y en estos momentos, en muchos casos, en codesarrollo con los fabricantes de vehículos. Por lo tanto, la innovación es realmente el mascarón de proa y lo que está tirando de los magníficos resultados. Antes hablábamos de 20.000 millones en exportación, pero el sector facturó 32.000 millones el año pasado, un 7% más que el año anterior. Y de esta facturación, el 4,2% se dedica al I+D+I. Y este dato sí me gustaría remarcarlo, porque esto significa tres veces más que la media de la inversión en I+D+I de la industria española, ¿no? Esto demuestra cómo el sector de componentes y el sector de automoción precisa absolutamente de una inversión en I+D+I para poder acompañar todos los nuevos desarrollos en un momento, además, tan disruptivo como en el que estamos en estos momentos, cara a esa descarbonización que exige la ciudadanía, ¿no? No solamente en las grandes ciudades, sino en general respecto al medio ambiente, ¿no? Y esta es la apuesta en la que tenemos que seguir trabajando. Por eso, a la Administración, una de las cuestiones que le solicitamos es que apoye firmemente el tratamiento fiscal de la I+D+I en España, ¿no? Y con un valor diferencial, ¿no? En estos momentos sí existe una deducción fiscal
de un 25% para inversiones en producto, en I+D+I en producto, donde somos punteros indudablemente, pero diría que donde somos todavía mejores que en innovación de producto, somos en innovación de procesos. Y en este momento disruptivo que estaba señalando hace un momento, que nos encontramos, esto va a implicar que algunos de nuestros asociados, nuestras fábricas de componentes en España, vayan a cambiar su modelo productivo. Es decir, en un momento determinado, una fábrica que esté fabricando en sus prensas cigüeñales para motores de combustión vaya progresivamente cambiando algunas de estas prensas a fabricar, por ejemplo, ejes para el vehículo eléctrico, ¿no? Y eso indudablemente conlleva una innovación en proceso que tiene un tratamiento diferenciado e inferior al tratamiento de la innovación fiscal, de la innovación en producto, y nos gustaría, que es el 12%, elevarla hasta ese 25%. Creemos que eso podría ser un aliciente para que aquellas empresas que no están invirtiendo en I+D+I o que tienen mayor capacidad para hacerlo, pues que se animen para hacerlo, ¿no? Y fundamentalmente la pyme. Esto es una realidad que las empresas, Federico, viven día a día y que tienen que apostar, como señalaba José, por esa sostenibilidad, por esa innovación. La innovación es fundamental en este sector como en otros. En Ajusa dedicamos un 6% de las ventas a I+D+I. Llevamos más de 15 años investigando tecnologías del hidrógeno como posible cambio tecnológico en el sector de la automoción, y bueno, pues desde que nace Ajusa hasta la actualidad estamos comercializando más de 100.000 referencias. Sobre todo tenemos dos líneas básicamente, que es la línea de estanquidad y la línea de mecanizados. En estanquidad la junta de culata y los juegos de juntas, en mecanizados árboles de levas, taquis hidráulicos, a un nuevo producto, que los tubos de engrase, que llevamos 2 o 3 años comercializándolos, y todo esto es a base de invertir, de reinvertir los beneficios que va obteniendo la empresa año a año en autofinanciación y en equipos lo más tecnológicos posibles, punteros, buscando sobre todo dos objetivos. Un objetivo que es la calidad, porque para competir en los exigentes mercados internacionales con fabricantes alemanes, en su día franceses, americanos, la calidad tiene que ser tu bandera, y también el servicio. El servicio es fundamental. Nosotros en España conseguimos poner el producto en casa del cliente en menos de 24 horas, en Europa en unos poquitos días y fuera de Europa en unas poquitas semanas. Eso es gracias a tener un amplio catálogo y tener un proceso de producción adecuado y adaptado a las necesidades del aftermarket, y muy versátil y muy flexible. Y todo esto es gracias a innovación en procesos, innovación en producto, innovación en materiales, y para ello requiere hacer inversiones todos los años, por supuesto. Innovación es una de las palabras claves de este sector y tan solo una de las variables que tienen que tener en cuenta las empresas para conseguir un producto de calidad o para ofrecer un servicio de calidad y poder exportarlo. Exportar e internacionalizarse implica tener en cuenta distintas variables y no necesariamente las empresas tienen que conocerlas todas. Por eso es importante encontrar partners, socios con los cuales poder iniciar esta andadura internacional y además tener éxito en la misma. Y sobre eso podemos hablar efectivamente con Fátima, porque es lo que hace el Banco Sabadell, el Departamento de Negocio Internacional. Se preocupa y se ocupa para que las empresas puedan tener éxito en su internacionalización. Sí, tanto desde el punto de vista comercial como administrativo, lo que hacemos es que acompañamos a los clientes en su salida al exterior, y además les acompañamos de una forma muy cercana, lo que permite que las operaciones se hagan de una forma ágil y bastante eficiente, ¿no? La verdad es que es un placer poder estar esta mañana con ustedes, porque además, bueno, pues una actividad es un sector y unas empresas con una actividad exportadora muy intensa, ¿no? Y lo cierto es que exportar tiene muchísimas ventajas, y aquí hay una frase que me encanta de la presidenta precisamente de Cernauto, creo de un artículo del año pasado, que decía que el mercado es el mundo, el mundo es nuestro mercado, ¿no? Y efectivamente hay que tener en cuenta que solamente el 2% del poder de compra mundial está en España, con lo cual actuar en el exterior implica el poder dirigirse a un mercado de un 98% de poder de compra. Pero también es cierto que, aparte de todas las ventajas que supone exportar, también es cierto que hay muchos riesgos
Y son riesgos mayores a los que hay en el negocio doméstico, ¿no? Las distancias, el desconocimiento de las empresas con las que trabajamos, temas legislativos, temas fiscales, temas de tipo de cambio. Las entidades financieras lo que hacemos es que acompañamos a las empresas exportadoras, ayudándoles con instrumentos que permitan mitigar o eliminar estos riesgos, al mismo tiempo canalizar el cobro de sus exportaciones y, como es lógico, también financiar no solamente lo que es el proceso productivo, sino también todo lo que es la venta, es decir, el tiempo que transcurre desde que yo suministro ese bien o este servicio hasta el momento en que yo lo cobro. Sí, porque además en el Banco Sabadell se preocupan por no solamente, como lo comentas, brindar un apoyo financiero, sino un apoyo no financiero, incluso en aspectos tan importantes, por ejemplo, como la formación, así que la asesoría es integral. Sí, porque lo que hemos detectado es que las entidades financieras ya no solamente nos podemos basar en un aspecto meramente financiero. Las empresas, cuando contactáis con nosotros, muchas veces nos pedís pues, apoyo en otros ámbitos del negocio internacional que son importantísimos: homologación de productos, certificaciones, fiscalidad, legislación, temas de formación, de cómo saber negociar en el exterior, incluso tema del idioma, algo tan básico como ello. Entonces, hay que ir un poquito más allá. Y en ese sentido, por ejemplo, Banco Sabadell diseñó un programa, Exportar para Crecer, en el cual, junto con partners, que son líderes en cada una de estas diferentes facetas del negocio internacional, apoyamos a las empresas. Y también hay una cosa muy importante, que es la labor divulgativa, formativa, el enseñar a las empresas. Esto lo hacemos también a través de nuestro propio portal, a través de eventos, jornadas, videosesiones y múltiple información en diferentes formatos multimedia que tanto clientes como no clientes pueden acceder a través de nuestra página web y de nuestro portal, ¿no? Me menciona Fátima que el 98% del mercado está fuera. Entiendo que no se entiende la actividad, por ejemplo, de FERSA sin pensar en global. Sí, evidentemente sí. Ya te he dicho, el 97% de nuestras ventas están fuera de España y es parte el mundo es el mercado. Lo que sí que me gustaría recalcar, dos temas. El primero, viniendo con la tecnología es fundamental y el momento en el que estamos, el cambio de disrupción tecnológica, es esencial subirse al barco ahora. Yo entiendo que son territorios comunes y todo el mundo dice lo mismo, y yo no sé si la inteligencia artificial es la nueva electricidad o es una exageración, probablemente lo sea, pero aquellas empresas que no se transformen digitalmente hoy van a perder la competitividad en un marco global, porque vas a perder el acceso a esas productividades que te da el 4.0 hoy, y en el futuro perderán el acceso a los nuevos modelos de negocio que están generando. Entonces, es la primera. Y la segunda, que no se puede exportar o la internacionalización tiene que ser parte de tu modelo. No es la solución a un problema de vendo poco en España y entonces voy a intentar vender fuera, porque probablemente va a ser más difícil fuera que en España porque tienes más competidores y el mundo es más grande. ¿Es parte de la estrategia, como en vuestro caso ha sido parte de la estrategia desde el inicio? Desde el inicio. En los años 70 se empezó a exportar a aquellos países, sobre todo hispanoamericanos, que tenían vehículos fabricados en España, Pegaso, Barreiros, y se empezó en los países como Venezuela, Chile y Argentina. En los años 80 pasamos a otros países del continente americano, incluso empezamos ya a exportar a Estados Unidos, pero sobre todo con el mercado europeo, con el mercado común, ponemos el foco en Europa. El problema de Europa era que el parque automovilístico era muy amplio, nosotros no teníamos capacidad de llegar a todo ese parque automovilístico y las inversiones entonces en utillajes y en equipos de producción fueron muy importantes. Y es donde ahora mismo estamos más cómodos y es nuestro mercado más natural, toda Europa, no solo la Unión Europea, sino toda Europa. Y ya en los años 90 es cuando decidimos empezar a constituir filiales en aquellos países más estratégicos y con más posibilidad de crecimiento, estando allí, cerca de nuestros clientes. La cercanía es importante en el sector, ¿no? Quería complementar la información lo que había trasladado el compañero de mesa, Pablo, en relación con este tema de la internacionalización y el tema de la digitalización, ¿no? Sí es cierto que las grandes compañías en España, los grandes fabricantes de componentes, tanto españoles como extranjeros, están bastante avanzados en digitalización, ¿no? Cuando hablamos de Industria 4.0, podría decir con total humildad que estas empresas llevan 8 o 10 años trabajando ya en Industria 4.0. Pero sí es cierto que desde Sarnauto sí detectamos que hay un gap cara a las pymes, ¿no? El Tier 1, el Tier 2 o el Tier 3, pero de ahí hacia abajo hay un sinfín de empresas con 20, 25, 80, 100 trabajadores que deberían realizar una apuesta más decidida y más firme
a través de un autodiagnóstico, ¿no? Que además hay herramientas ahora mismo. La Secretaría General de Industria el año pasado sacó una herramienta de autodiagnóstico, ¿no? Para evaluar el grado de digitalización de las empresas. Animamos a las empresas, a las pymes, a que hagan este ejercicio porque es absolutamente imprescindible que se incorporen a este carro cuanto antes. Esto entiendo también, Fátima, que vosotros lo evidenciáis, no solamente como empresa, que evidentemente también está digitalizada y se suma a la transformación digital, sino cuando reciben la petición de ayuda de una empresa de que les acompañen, entiendo que también les ayudáis a poner el foco en este aspecto para mejorar su competitividad. Sí, yo creo que la digitalización ya es algo que se ha extendido en todos los sectores, ¿no? Y la banca también está dentro de este proceso de digitalización. A la hora de acompañar a un cliente, le acompañas tanto desde el punto de vista dentro de España, acompañándole incluso en la negociación del contrato comercial, sentándote con ellos, viendo los términos de cobro y pago, qué garantías tienen que emitir, cómo tienen que cobrar, en qué divisa lo van a hacer para ver cómo les afecta el riesgo de cambio, como también a través de la red exterior, es decir, tanto los compañeros que están tanto en lo que son sucursales operativas como en oficinas de representación, que son también oficinas comerciales, están en contacto con nuestros clientes para ayudarles a introducirse en ese mercado, para conocer sus peculiaridades, para ayudarles a negociar. Y aquí además sí que pude comprobar que Banco Sabadell está presente en muchos de los mercados que son, digamos, objeto de exportación por parte de este sector, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, México, Turquía, China, Marruecos. Es decir, el acompañamiento no es solamente en lo que es el proceso comercial de negociación con el cliente, sino también de introducción en el mercado. Y desde Cernauto, pues también, evidentemente, se hace una actividad de apoyo a la internacionalización de la empresa y, de hecho, recientemente entiendo que se ha creado, ¿no?, una plataforma digital para contribuir con ello, ¿no? Efectivamente, una plataforma llamada Autoparts from Spain, ¿no? Pero diría de manera previa que una de las principales labores de Cernauto es precisamente la del impulso de la internacionalización de nuestras compañías, de nuestras empresas. Para ello somos el responsable de gestionar el plan de internacionalización del ICEX España, Inversiones y Exportaciones, ¿no? Recibimos una aportación del ICEX que nosotros distribuimos a nuestros asociados y no asociados que nos acompañan en todas las ferias internacionales y misiones comerciales que organizamos cada año dentro de ese plan sectorial, ¿no? Por lo tanto, entendemos que eso constituye una palanca pues, muy relevante para todas estas empresas que nos acompañan, ¿no? Y aquí hay dos empresas que vienen con Cernauto de manera absolutamente recurrente y cosa que nos encanta, ¿no? Dentro de esta estrategia por potenciar la internacionalización, pues hemos lanzado hace aproximadamente unas 3-4 semanas la plataforma que comentabas de Autoparts from Spain, ¿no? Con la idea de poner a nivel global y a nivel mundial la calidad, la innovación que hay detrás de estos componentes. Es una plataforma digital que puede ser además regionalizada, ¿no? Alguien puede entrar en Alemania o en China para ver los componentes que, por supuesto, que se fabrican en España, pero en un momento determinado referenciado por comunidad autónoma, por tipo de componente, pero que al final lo que se trata es de una herramienta muy comercial que lleva aparejado detrás un trabajo, diría, muy intenso para cada feria internacional, para cada misión. Hay una serie de acciones de marketing que están conducidas en apoyo a las empresas para que puedan explotar precisamente el mayor conocimiento de ellas, el que puedan reunirse en estas ferias internacionales y misiones, que dentro de los respectivos países haya una colocación de esta plataforma dentro de las respectivas páginas web, tanto de la feria internacional como a nivel de posicionamiento global dentro de Internet, y bueno, otra serie de acciones que iremos desarrollando. Estamos en fase de lanzamiento e invitamos a todas las empresas en España que se unan porque entendemos que es una herramienta muy potente, que también lleva un apoyo económico del ICEX porque considera que es una forma diferente también de promocionar el sector más allá de una manera tradicional, como se hace en las ferias o misiones comerciales, y que le vaya a dar una visibilidad pues, muy grande a los componentes fabricados en España. Desde vuestro punto de vista, evidentemente has comentado que las empresas hacen lo propio, dedican un importante porcentaje a la innovación, al desarrollo, a la transformación digital, pero desde el punto de vista quizás de las instituciones, ¿qué hay que hacer para conseguir el crecimiento aún mayor del sector? Bueno, nosotros desde Cernauto venimos solicitando de las diferentes administraciones públicas
y en la actualidad de manera especial, dados algunos anuncios que se han producido, entendemos desde la poca prudencia o quizás el desconocimiento, lo que solicitamos es una estrategia país. Y una estrategia país tiene que ser una estrategia a largo plazo, ni tan siquiera a medio plazo, ¿no? Los objetivos que está marcando la Comisión Europea, que ahora mismo también se están debatiendo en el triálogo conjunto con el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, son objetivos al 2030, pero el Gobierno también recientemente ha anunciado, a través de un borrador que se ha filtrado de Ley de Cambio Climático, de unos objetivos, además de prohibición, en el año 2040 o 50 de determinadas tecnologías, ¿no? Como son los motores de combustión, tanto diésel como gasolina, incluso los híbridos, ¿no? En este contexto, nosotros lo que pedimos es serenidad, lo que pedimos es que estas cuestiones se trabajen con el sector. La Secretaría General de Industria a principios de octubre pues, nos convocó a una reunión para el lanzamiento de un Consejo Estratégico de Automoción y entendemos que es en este Consejo Estratégico donde deben debatirse todas estas cuestiones, ¿no? Comentarlos y comentar a nuestros oyentes y nuestros seguidores que el resto de países europeos como Alemania, Inglaterra o Francia efectivamente establecen unos objetivos de reducción muy ambiciosos en el año 2030, 2040, 2050, pero no establecen una prohibición. Pero sí han puesto en marcha una serie de medidas y muy importantes dotadas con gran cantidad de dinero. En el caso de Alemania, por ejemplo, abril del año pasado, 1.000 millones de euros para un plan estratégico a 5 años. Inglaterra, el año pasado, 1.300 millones de libras, 1.700 millones de euros para un plan estratégico que acompañe a la introducción del mayor... No hablamos, no nos gusta hablar del vehículo eléctrico 100%, sino de la electrificación progresiva, ¿no? Porque lo que pedimos del sector es una transición normalizada, pausada y organizada, ¿no? Y que además no solamente está condicionada por nuestra actividad o los componentes que nosotros podamos ir desarrollando, que llevamos años trabajando en la fabricación de componentes más limpios, más eficaces, trabajando, por ejemplo, en aspectos como la reducción del peso del vehículo para la reducción del consumo de gasolina o de gasóleo, en la mejora de la rodadura de los vehículos, que también afecta al consumo. Una serie de cuestiones en las que ya estamos trabajando, pero que hay otros aspectos que no tenemos control sobre ellos. Y ahí sí entra la Administración para animar, por un lado, al sector privado y la propia Administración también a la instalación de los puntos de recarga, ¿no? Si queremos ir a una electrificación, tiene que haber un acompañamiento en ese aspecto, ¿no? Y es cierto que en España, respecto al grado de electrificación del parque de vehículos, pues está bastante más retrasada que países como Alemania, como Francia o como Holanda, ¿no? Por dar un dato a nuestros espectadores, en España aproximadamente hay unos 5.000 puntos de recarga, en Francia hay 18.000, en Alemania hay 26.000, en Holanda 28.000, ¿no? Y además muchos de los puntos de recarga en España no son de carga rápida, ¿no? Luego está por resolver el tema de la capacidad que tenemos de las redes energéticas de llevar esa energía a los puntos de recarga, ¿no? Bueno, hay una serie de aspectos, digamos, de carácter externo en los que sí tenemos que la Administración tiene una participación interesante. Nosotros estamos deseando que este foro, como decía, este Consejo Estratégico del Automóvil, pues se vuelva a reunir para empezar a trabajar en estos aspectos, en una movilidad sostenible, inteligente y que nos permita hacer una transición, como digo, ordenada, y que atienda no solamente a aspectos medioambientales, sino también a aspectos económicos y aspectos laborales. Se comparte desde el punto de vista empresarial, que es aquí donde hay que poner el foco, donde también consideráis que puede ser otro aspecto. Yo suscribo tus palabras al 100%, creo que los cambios tecnológicos tienen que ser de forma natural en otros sectores que no tienen que ver con la automoción, pero también se han ido sufriendo cambios y la tecnología de hace unos años no es la de ahora, pero todo un poco más normal. La palabra prohibir es una palabra fuerte para una industria y es la propia industria y su supervivencia la que hará inversiones necesarias para adaptarse. Nosotros en Ajusa, creo que lo he comentado antes, vimos ya este cambio tecnológico, si no bien en el coche eléctrico con baterías, sino con hidrógeno. De hecho, tenemos un punto de una hidrogenera, que es como se viene a llamar, en Albacete,
es una de las 4 o 5 que hay en toda España. En esto también la brecha con otros países es muy importante. No hay suministro de hidrógeno para vehículos de hidrógeno, que por otra parte casi todos los grandes fabricantes tienen ya una solución del coche de hidrógeno, que para nosotros creemos que en las medias y largas distancias será la tecnología que al final impere, ¿no? Indudablemente hay que estar preparado para estos cambios tecnológicos y hay que invertir en ellos. Lo que también estáis haciendo vosotros, ¿no? Sí, correcto. Nosotros estamos trabajando en Fersa en el roadmap de producto. Fundamentalmente estamos trabajando la sensorización para mandar señales que ocurren en el rodamiento, mandarlas a la CPU del camión o de donde sea, para conseguir datos y hacer una servitización del producto. Y también estamos trabajando en reducir la fricción y el peso para hacer unos productos más eficientes. Yo creo que hay ciertas tendencias que están ocurriendo y son evidentes: la electrificación, el vehículo autónomo, el vehículo compartido, y probablemente hay cierta imprudencia a la hora de filtrar información, pero yo creo que lo que nos toca es ponernos a trabajar a las empresas y más que quejarnos, digo por Fersa por lo menos, más que quejarnos del mundo que viene, trabajar en construirlo, buscar todo como oportunidades y saber que lo que estabas haciendo hasta ahora y que te gusta porque se te da bien y ganas dinero, no lo vas a poder hacer dentro de 5 años, y que tienes que aprender a hacer cosas nuevas. Aprender a hacer cosas nuevas ganando dinero, siendo rentable y compitiendo con gente mucho más grande que tú, con mucha más tecnología que tú, con muchos más recursos que tú. Y al final la ventaja competitiva de las empresas, como nosotros lo vemos, estas ventajas competitivas duras de yo tengo una protección de producto, yo tengo una tecnología única, todo eso nosotros creemos que es obsoleto, y la mayor ventaja competitiva es ser capaz de resolver problemas mejor y más rápido que los demás. ¿Lo veis evidenciado vosotros estamos en ello. Con los resultados de vuestro cambio de modelo? Ya allí hubo un avance, como lo comentabas en un principio. Sí, nosotros básicamente contratamos gente, como no sabemos los retos del futuro, nosotros contratamos gente que sea capaz de resolver problemas bien. No sabemos cuáles van a ser los problemas, pero buscamos gente que sea muy inteligente, que esté muy comprometida, y le damos un montón de libertad para hacer lo que consideren para encarar el futuro. Por eso, más que intentar buscar vericuetos o intentar retrasar, lo que intentamos hacer es construir eso desde nuestra humilde posición. Seguimos siendo una empresa muy pequeñita, espero que cada vez menos, pero todavía muy pequeñitos. Y esto es lo que está haciendo el sector de componentes en España, ¿eh? Trabajar ya desde hace años a través de la digitalización y la innovación, precisamente, en avanzar respecto a lo que está llegando ahora. Como sabéis, el desarrollo de los vehículos en un momento determinado pues ya viene de 5, 6, 7 años, ya se viene trabajando en eso con anterioridad, y estamos trabajando por los vehículos del futuro, indudablemente. Bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que os hayáis apuntado exactamente lo que he hecho yo. El 98% del mercado está fuera, y las empresas, cuando piensan en global, obtienen muchísimos beneficios. Aquí ya se ha mostrado cuáles son esos resultados, y sobre todo también ese trabajo mancomunado que se realiza también con las asociaciones, con las instituciones, para que la salida al exterior sea una salida exitosa y se pueda continuar, ¿no?, trabajando el producto español en otros mercados. Muchísimas gracias por acompañarnos.